Buenas tardes, de nuevo con ustedes, programa Calle Libertad. Y hoy vamos a hablar de montañeses y de montañeses de la Bahía de Cádiz, montañeses de Cádiz capital. Y vamos a hablar de eso porque Alberto Rodríguez, él en su libro pone el nombre seudónimo Alberto Arzuaga, pues un montañés, un santanderino, pues ha escrito un libro, Cádiz, cuna de cántabros ilustres, y ha tenido la curiosidad y el esfuerzo, el estudio de ver de dónde provienen tantísimos montañeses, ¿no?, en la bahía, en la ciudad, cuál es el origen de esto, y en fin, y hasta cuándo ocurre esto, qué tiendas importantes hay, qué era el centro cántabro, en fin, de todo eso vamos a hablar con él. Alberto, te agradezco mucho que hayas venido al programa. Buenas tardes ante todo y gracias por invitarme. Nada. A esta vuestro es programa. muy interesante porque antes hemos estado comentando que en realidad la llegada de los montañeses a Cádiz se remonta al siglo XIII, ¿no? Correcto. ¿Cómo empieza todo? Pues voy a hacer un poquito esa cuestión que me hice cuando llegué yo por primera vez a Cádiz, Sí, que fue en 1990. Vale. Yo llegué a Cádiz por el destino forzoso de que tenía que hacer el servicio militar. Sí. Y me tocó San Fernando, en el Tercio Armada, en la Infantería Marina, y yo cuando llego al cuartel ya noté algo distinto, aunque previamente había estado un mes en Cartagena haciéndole la parte de instrucción. Yo llegué a algo distinto a esta bahía, a esta fantástica bahía que es la bahía de Cádiz. En el cuartel ya había ciertos agrupamientos entre regiones, por llamarlo alguna. Sí. Y me tocó una comandancia, un destacamento que era el de dotación del cuartel de Infantería Marina, el TEAR en San Fernando, donde el 90% de los que estábamos éramos de Santander. Y eso ya me empezó a llamar la atención. Había gente de Torlavega, gente de Cabezón de la Sala, había gente de Solares, y yo cuando llego, pues lo primero que me preguntan, ¿de dónde eres? Yo de Santander. Me cogen y me llevan a la comandancia esta, pues para estar con el resto de la gente. Y ahí la segunda anécdota que yo tengo cuando llego a Cádiz es que el coronel que en aquel momento estaba al mando de esa dotación había vivido en Santander, había estudiado en el mismo colegio que había estudiado yo, y yo vivía enfrente del colegio y conocía la zona. Y él me dijo y me invitó, ¿tú conoces Cádiz? Digo, no, es la primera vez que llego a esta fantástica tierra. Dice, vete en cuanto puedas y visita Cádiz. Yo cojo el autobús desde San Fernando, desde la plaza de la Iglesia Mayor, y cojo dirección a Cádiz. Y a medida que voy encontrando establecimientos en Cádiz, en la avenida, como el Bar La Pasiega, Barrio Saja, me bajo en la plaza de Ayuntamiento y empiezo a ver más letreros de restaurantes como el Bar Sardinero, restaurante. Y cuando llego a la Plaza Mina y veo otro ultramarino con un nombre de otra localidad cántabra, que es Barreda, Ultramarino Barreda, entro allí y pregunto al dueño, perdone, soy de Santander, ¿por qué hay tanto arriero? Y ahí es donde empieza un poco mi investigación. Ah, claro. Hay algo que a mí me llamó la atención, porque en mis años mozos de Santander, pues los santanderinos montañeses amamos muchísimo nuestra tierra, la conocemos de cabo a rabo, sabemos los indianos a dónde fueron, qué hicieron, en qué invirtieron en nuestra tierra, pero me quedé atónito porque no sabemos nada de la cantidad de jándalos que hicieron su patrimonio aquí en la Bahía de Cádiz y volvieron a su tierra, y hay reminiscencias de ellos tremendas. En Villacarriedo hay un colegio construido con el patrimonio de un montañés que fue administrador de la aduana de Cádiz. En Cobreces hay otro montañés que fue un gran bodeguero de Jerez, que todo su patrimonio en su testamento lo delegó al ayuntamiento para crear colegios, infraestructuras en el pueblo, iglesias, etcétera, etcétera. El Marqués de Comillas es otro ejemplo que también, y lo conocemos muy bien porque invirtió sabiamente en la Bahía de Cádiz, creando el primer puerto y dique seco de Europa en aquella época, y su patrimonio lo invirtió en Comillas con la universidad famosa ahora mismo, la Universidad Pontificia de Comillas, para dar también cultura a todas las chavales que vivían en aquella zona.
Entonces, yo empiezo a indagar, y durante más de 30 años pues he ido cogiendo información de un sitio y de otro. Me ha ayudado muchísimo el Centro Cántabro de Cádiz, a la que le agradezco mucho. Porque tenía buen archivo, y tenía buen archivo, o sobre todo información de las personas. Biblioteca y tenía información verbal de muchísimos montañeses que todavía viven aquí. Claro. Otra fuente de información que yo he tenido es el diario de Cádiz, muy importante. Sí. También el archivo provincial, Sí. que es un archivo inmenso y lo tienen muy bien catalogado. Y después el boca a boca de los muchos montañeses que aún viven en la bahía de Cádiz. Alberto, yo antes te preguntaba el origen, pero vamos a empezar mejor por el final, que quizás interese más, porque es lo que han conocido los gaditanos actuales. Sí. Hasta los 60, 70 se puede decir que continuaba ese trasvase, como tú decías antes, es más bien de la provincia, porque Santander tiene un nivel importante, un nivel de renta, etcétera, pero la provincia estaba pasándolo mal. Bastante mal. Bastante mal, muchos hijos. Muchos hijos. Y no sabían qué hacer con ellos, los prados no dan para demasiado, y se estableció como eso que tú me decías antes, había un mentor en Cádiz y venían los chavales con 10, cuéntanos un poco cómo era ese trasvase. Pues sí, eso es origen, porque todo esto nace porque Alfonso X el Sabio, cuando conquista Cádiz, tiene que repoblar Cádiz. Entonces, unos años antes, le confiere a 4 villas marineras cántabras unos fueros que fueron cumplidos a rajatabla, que fueron Castrurdiales, Laredo, San Vicente de la Barquera y Santander. Hay que tener en cuenta que en aquella época, en el siglo XIII, Santander no era una gran capital, era, de hecho, la 4ª población en número de habitantes, porque Castrurdiales era mucho más importante que Laredo. ¿Qué hace Alfonso X? Al conocer a estas personas, selecciona 300 familias de esas 4 villas marineras y repobla toda la villa, centrándose en el barrio del Pópulo. Y ahí es donde nace todo eso. ¿Cómo se gestiona todo eso? Pues hay una parte importante que se pierde durante bastantes años porque nos invaden franceses e ingleses y nos queman mucha documentación que el propio archivo provincial me dice que lo hemos perdido por culpa de ellos. Sí. Pero a partir del siglo XVII, XVIII, XIX empiezan a venir muchos chavales. ¿Qué organización tenían no escrita en ninguna parte estos montañeses? Pues los ultramarinos, que fueron el principal negocio comercial de toda la bahía de los montañeses que emigraron, iban reclutando verano a verano chavales entre 11 a 15 años. ¿Y esto por qué? Que también lo narro en el libro. Porque en aquella época, como tú bien dices, la capital cántabra, Santander, sí que había aumentado su poder económico y poblacional, pero se había olvidado automáticamente de lo que tenía de espaldas. Y lo que tenía de espaldas es todos los valles. El Valle de Liébana, el Valle de Carmona, el Valle del Pas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esos valles había un latifundismo de aquella época tremendo. Se tenían 4 vacas, 4 carros de tierra, un montón de gallinas, agricultura, pero se tenían familias de 10, 15 hijos. Economía de subsistencia, ¿no? Correcto. No podían. ¿Qué ocurría con el padre? Pues más de uno, lo cuento en el libro, porque esto lo cuentan todos, que el padre no sabe qué hacer con esos chavales, porque no tienen para dar de comer. Y este vínculo que tuvo Cádiz con Cantabria, originado por Alfonso X el Sabio, fue emigrando, o sea, emigración masiva, que fueron sobre todo el siglo XVIII y siglo XIX, en aquella época de Santander. También emigraron a otras partes de España, pero fue miles de cántabros hasta esta bahía. Pues se crearon clanes de selección, como si fuera una empresa de trabajo, de selección, en el que 3 o 4 familias muy burguesas de la bahía de Cádiz, pero de origen cántabro, como los Pérez, como los Pando, etcétera, etcétera, de distintas zonas de la provincia, iban seleccionando cada verano a esos chavales. ¿Por qué? Porque el padre no sabía qué darles. ¿Qué pasaba? Que año tras año, más o menos cada 5 años, estos chavales que se asentaban aquí, volvían a su tierra, para recordar a su tierra, porque los mentores tuvieron para mí una función fundamental, que es que no se olvidaran de su tierra, no se olvidaran de sus padres, de su familia que le dio su nacimiento y su cultura y su buen hacer, porque es verdad que en aquella época una de las cosas que tenía muy bien Cantabria es que había un nivel de educación, a nivel de escuela pública muy bueno, y en esos valles había muchas escuelas y muy bien repartidas. Se les enseñaba a escribir, a leer,
las cuentas, digamos también la ética o la moral cristiana, y eso era muy suficiente, ¿cómo se dice?, puesto en valor por los mentores, puesto que prácticamente les daban una carrera, en vez de ir a la universidad o al bachillerato, desde bien chiquititos hasta que se hacían dueños de un local comercial de cualquier parte de la Bahía de Cádiz. Eso fue año tras año durante más de 300 años hasta hace bien poco. Hasta hace muy poco, sí. Y hoy por hoy, como he nombrado antes, locales comerciales que entramos a comer o a tomar un vermú, como el Bar Terraza en la Plaza de la Catedral, como Casa Manteca en el barrio La Viña, como el Bar La Estrella, el Bar Río Saja, el Bar La Pasiega, etcétera, etcétera, etcétera. El primero de... El Sardinero. El Sardinero. En la Plaza de España hay uno que todavía, el primero de... es un nombre de una playa de Cantabria. Es decir, se desplegaron por toda la bahía, en el Puerto de Santa María, en San Fernando. En San Fernando tenemos el bar-restaurante El 44, la Gran Vía, el bar Ultramarinos La Montañesa, el restaurante Cafetería La Mallorquina y otros tantos más en Jerez, bodegas que hoy perviven, por ejemplo, las bodegas Collantes, bodegas Vélez en Chiclana o bodegas en Sanlúcar. Es decir, fueron asentándose poco a poco y todos esos chavales que vinieron, pues lógicamente a base de trabajar mucho y sobre todo hay algo que a mí me llamó muchísimo la atención y todos me lo han dicho, tanto gaditanos como cántabros, que es que hicieron un solape entre las dos culturas de una manera excelente. Ninguno hizo por sobrepasar, digamos, el respeto de uno y otro. Se respetaron, se ayudaron. Más de una vez he visto en anuncios, en publicaciones del periódico, incluso hace muy poco, en San Fernando, en el año 2014, se hizo un reconocimiento público a la inmensa mayoría de los montañeses que emigraron a San Fernando por el trabajo, por la honradez, por el tesón y sobre todo porque dieron de trabajar y de comer a muchísimos isleños de aquella época. Sí. Hay que entender que en aquella época, otra de las cosas pioneras que los montañeses trajeron y que fueron precursores aquí, no en Santander, es institucionalizar una seguridad social que para aquella época era algo impensable. Estamos hablando del finales del siglo XIX, principio del XX, que no había seguridad social en España. Y aquí, tanto en San Fernando como en Cádiz, la Unión Montañesa o la Casa de Salud del Centro Cántabro fueron pioneros para que todos esos chavales que venían aquí tuvieran una seguridad social pagada por los dueños de todos estos ultramarinos y negocios, ¿no? Que el Centro Cántabro en su momento fue también un centro de salud y un correcto, centro de amparo, digamos, pero incluso también de los gaditanos, ¿no? Así es, correcto. Una de las cosas que nunca excluyeron a la sociedad gaditana, los montañeses, en todos sus avances. Es verdad, y esto hay que reconocer que es verdad que son y han sido siempre muy buenos comerciantes, que prevalecía un poquito el precio o la mensualidad que tenían que pagar cada uno de los socios. Tenían ciertas ventajas los montañeses respecto a los gaditanos, que en cierta manera, pues, para ellos tenía cierta lógica, ¿no? Claro. Pero sí que se pudieron servir de médicos, de ATS, de servicios de asistencia en los propios domicilios, hasta, curiosamente, que a mí me llamó la atención cuando rescato esto del archivo, que en el propio seguro que pagaban los dueños de todos estos negocios comerciales, estaba incluida los gastos fúnebres de cada uno de estos señores que fallecían aquí en Cádiz. Seguro de fúnebre, sí. Y lo pagaban dentro de de ese seguro médico, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Alberto, cuando llegaba, o sea, ¿cómo se producía? Es decir, había un chaval que estaba, por ejemplo, en el Valle del Paz, que estaba en una cabaña, que eran 10 hermanos, que no... Y entonces hay un momento que uno de esos chavales, o 2 o 3, vienen a Cádiz, imagínate lo que podría ser eso, ¿no? Se tardaban 4 o 5 días en venir de un lado a otro. 4 o 5 días, que era lo que se tardaba entonces. En aquella época. Yo conozco un antepasado mío que vino en burro, o sea, ya era alucinante, pero en fin, estamos hablando ya incluso cuando hay medios de los trenes, etcétera, pero son de 2 o 3 días. Y vienen y hay un mentor que los acoge y a partir de ahí hay una carrera, ¿verdad? Correcto. El mentor se le asigna desde Santander y este señor le cuida absolutamente de todo. Lo que sí es que le instruye, cada 5 años le instruye cuáles son sus 4 o 5 reglas. Sinceridad, honestidad, honradez,
y trabajo duro. Duro, muy duro. Muy duro, porque estos chavales se levantaban a las 6 de la mañana y hasta que cerraban, podían cerrar a las 12, a la 1, a las 2. Y dormían allí mismo. Y dormían en el mismo ultramarino. Es decir, era un trabajo muy duro. Les dejaban ir a misa porque era obligatorio, y una tradición que tenían todos los que vivían en Cádiz es ir a bañarse a la Caleta. Ah, sí. Hay muchos de los que yo he entrevistado, y uno que recientemente ha fallecido, Casa Hidalgo, que está también en la plaza de la catedral. Ese señor, este buen montañés, todos los días del año iba a bañarse a la Caleta. Sí, sí, es verdad. Bueno, luego el premio final, bueno, estaban como 4 o 5 años hasta volver a su tierra, ¿no? Sí, se tiraba más o menos 5 años de chicuco. Después volvían y les decían los mentores. El mentor, una cosa importante, que él chequeaba de vez en cuando al dueño o al encargado cómo iban evolucionando estos chavales, en esos 4 o 5 elementos fundamentales. Una vez que pasaban esos 5 años, les volvían a llamar a capítulo y decían: tienes que volver a tu tierra, tienes que ver a tu familia, prepárate, cómprate un buen traje, no olvides de llevar algo de dinero para tus padres, que seguro que lo necesitarán, y un buen regalo para tu madre. ¿Qué ocurría? Pues curiosamente ellos, esa primera visita que tenían durante esos 10 o 15 años hasta que se hacían dueños del local, la primera visita la estaban deseando. Niños que habían llegado con 11, volvían con 16 años ya hechos y derechos, volvían a su tierra con unas ganas de ver a su familia tremenda, ¿no? Y se encontraban con cosas muy distintas, que también narro en el libro y que muchos me han contado. Es decir, oye, yo cuando llego con unas ganas tremendas de ver a mi familia, porque lo que teníamos es muchas cartas, mucha comunicación. Hay algo que también narro en el libro, que lo institucionalizó también un buen cántabro, que fue un sacerdote famoso en Cádiz, montañés, que institucionó un Facebook, yo lo llamo el Facebook de la época, que era una revista, la revista Cantabria. Esa revista durante más de 30 años funcionó y se contaban historias los de allí con los de aquí, y se editaba semanalmente. Se editaba tanto en la Bahía de Cádiz como en Cantabria. Y se contaban lo que ocurría en ambos lados. Si había habido fallecimientos, si había habido natalidades, quién se había casado, qué negocios se habían montado, y el sindicato también aprovechaba pues para meter su cuña publicitaria y otras empresas. Entonces, cuando estos chavales llegaban, tras 5 años, como decía antes, se encontraban algo bien distinto, porque había un cierto recelo a estos chavales que venían con dinero, que venían muy bien vestidos y llegaban a su pueblo y les daba a entender a la gente de allí, como dicen, estos vienen a chulearse. Y es todo lo contrario, iban a su tierra de nuevo, unas ganas tremendas de ver a su familia, a todos, y agasajaban a todo el mundo. Eso estaba mal mirado. Mal mirado. Muy mal mirado. Y una de las personas que también lo miró muy mal, y lo relato en el libro, fue nuestro literato montañés José María de Pereda, en varias obras. Sí, sí. No tuvo la picardía de investigar qué es lo que estaba pasando aquí. Y otro literato muy famoso, que fue Menéndez Pelayo, desterró esas malas habladurías que había, y sobre todo esas historias que contaba José María Pereda en sus libros, y desmitificó digamos, esa prepotencia que podíamos tener los montañeses cuando volvíamos de nuevo a su tierra, ¿no? De hecho, Menéndez Pelayo fue un guión para todos estos montañeses y fue el inicio del centro cántabro, el primer centro cántabro que se constituyó, porque la unión de todos ellos, cuando deciden montar una placa que está justito cerquita de la plaza de la Diputación, sí, hay una placa dedicada a Menéndez Pelayo en conmemoración de todo lo que habló también de los montañeses que emigraron a la provincia de Cádiz. Alberto, tú me comentabas antes que la influencia de los montañeses aquí y viceversa se puede ver a simple vista, que tú en un paseo que diste por Cádiz ya empezaste a ver, pues no sé, por ejemplo, allí en la montaña, esas flores, no recuerdo cómo se llaman, los geranios, las gitanillas, todo eso es... Lo llevan, y hoy en día hay balcones inmensos. Correcto. ¿Y aquí qué podemos ver si damos un paseo? Pues si damos un paseo, principalmente son los negocios comerciales. Los negocios. Aquí hay una empresa
que la narro aquí, que es, digamos, la pionera. Déjame un momentito el libro. Sí, nos quedan menos de 5 minutitos. Sí, yo la narro porque es digno de mención. La empresa que viene aquí, digamos, que puso un pilar fundamental en todos estos negocios, en 1730 fue la empresa González de la Sierra, de la mano de un cántabro que se llama Don Juan de Agüera, de un pueblecito que se llama Cerrazo, cerquita de Puente San Miguel. De Cerrazo emigraron muchísima gente. Este señor que vino con su... En aquella época venían de la mano el montañés y la montañesa. Ya a finales del siglo XIX-XX se empezaron a hacer mestizaje y a casarse montañeses con gaditanas. Pero hasta entonces lo que hacían también los mentores es, oye, cuando pasaban 10 años de su historia, tienes que ir a la montaña a buscar tu novia y traértela para acá y montar ya tu empresa. Esta empresa González de la Sierra tiene digna de mención, porque hoy, tras más de 400 años de historia, sigue existiendo bajo el nombre González de la Sierra Sociedad Anónima. Fíjate, curioso, ¿eh? Y estos señores empezaron con ultramarinos, pero han diversificado durante todo este tiempo, pues desde consignatarias, seguros, empresas de transporte, ultramarinos, etcétera, etcétera, etcétera. Me llamó muchísimo esta empresa porque en el archivo provincial la catalogaron hace muy poquito tiempo, en el año 2017, como documento destacado del mes de marzo, puesto que ahí se publicó y se custodió todo lo que años atrás la Junta de Andalucía compró y se hizo, digamos, no dueña, sino tras tantos años de historia, pues la recogió y la llevó al archivo provincial. Como esta empresa hay muchas más, sí. Esta es una de ellas. Pero Alberto, de hecho, ese apellido de la Sierra, yo te comentaba antes, el programa mío se llama Calle Libertad, y en la Calle Libertad te comentaba que en cada casa, pues la mitad de los vecinos eran de origen montañés, y justamente al lado del número 15 estaban los Alonso de la Sierra, sí, señor. Algún emparentamiento correcto tienen que tener con ellos. Estamos casi a punto de finalizar. Perdona que te eso, porque sí me interesa que comente que también los montañeses estuvieron en política y que no solamente Teófila Martínez fue de Santander, sí. Como alcaldesa, ¿no? Sí, señor. Ahí hay una tradición. Hay alcaldes, hubo una época en el siglo XIX que me mencionaban el otro día cuando hicimos la presentación en el Centro Cántabro, un montañés que hubo un periodo de tiempo, durante unos 4 años, que todos los concejales y lógicamente el alcalde eran montañeses, curiosamente de distintos partidos. Hay que mencionar que la dirección política de estos montañeses era en parte muy republicana, pero también en parte muy liberal. Había algún que otro conservador, pero hay que entender que estos señores que vienen aquí venían de zonas donde había que trabajar duro y donde querían buscarse la vida. Con todo eso, pues hay que entender que querían transformar, mejorar, y todo esto lo que hizo es que... espíritu de crecimiento. De crecimiento, mejorar, y la cultura liberal es lo que ha dado... Y eso lo transmiten, en cierta... al gaditano, que tradicionalmente es más... Correcto. Hay una mención que encuentro en el archivo provincial y que también digo en el capítulo de Montañés en la política, sí. Y que se publica el 15 de noviembre de 1901. Y digo tal como estaba escrito en el libro y diario Tinta China de ese día. Y lo dice un liberal con cierta sorna. Tras haber apoyado a los cántabros en Cádiz contra los regeneracionalistas, los que hasta nosotros llegaron y se enriquecieron, pero que aún tienen su vista fija en la montaña, en Cabezón de la Sal o en el Valle de Cabórniga, esos no aman a Cádiz. Digo, a pesar de este tipo de proclamas, puesto que hubo muchos concejales, alcaldes, diputados y senadores de cántabros y hijos de cántabros, lógicamente, interpretar de que nunca olvidaron a su tierra y que parte de su patrimonio lo invirtieron en su tierra, también es digno de reconocimiento, porque su patrimonio sí que lo dejaron aquí, creando empresas y creando puestos de trabajo. Por supuesto. Alberto, ha sido un verdadero placer hablar de montañeses. Yo soy también, como gaditano cabal, que me considero heredero de la montaña,
y me ha alegrado mucho tenerte. A mí muchísimas gracias por encontrarme, por llamarme. Yo en mi libro lo digo al final, me considero un cántabro gaditano por los 4 costados. Yo llego aquí en 1990, me caso con una gaditana, tengo hijas gaditanas y siempre que tengo oportunidad, presumo de que Cádiz es una fantástica tierra a la que amo muchísimo, pero también no dejo de pensar nunca en mi tierra y amo a las dos por igual. Bueno, pues muchísimas gracias y a todos ustedes, gracias por estar ahí y hasta el próximo programa. Muchas gracias.